Saludos para la audiencia de Radio Capital 105.7 en esta jornada periodística, precisamente en esta edición de este inicio de semana. Estamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, jurista reconocido, magistrado, catedrático, y por supuesto el tema que nos llama la atención y vamos a plantear son temas coyunturales de país, de justicia, incluso a veces también de política. Saludos, bienvenido doctor, le escuchamos en Manabí. Bueno, muy buenos días a esa tierra que es la tierra de mis ancestros. Mi ancestro es manabita, mi abuelo nació en Chone, mi papá nació nació en Miguelillo, pero se inscribió cuando era parroquia Calderón, hoy es Cantón, también Calderón. Así que ahí hay mucha familia mía, quedan supervivientes algunos, como mi tío Cristóbal, que es médico, en Manta. Saludos a esa tierra a la que yo le tengo muchísimo cariño y muy gratos recuerdos además. Así que estamos listos y gracias a usted también por la posibilidad de poder conversar de algunos tópicos. Lo que usted ¿Y cada estime. qué tiempo usted visitaba o venía a Manta o a Manabí? Bueno, mis idas de niño eran a una pequeña finca que había dado mi abuelo en Miguelillo, cerca de La Tablada. Cuando era niño iba con mis tías, las profesoras, eh, muchos inviernos los pasaba allí, me gustaba la lluvia. Cuando iba a Miguelillo no había luz eléctrica, el alumbrado era con candil, pero era simpático porque había un pequeño río de agua dulce allí. Me gustaba andar ahí, me ayudaban los peones a andar ahí en algún mular. Y luego mi vida académica ha estado también ligada a Manabí. He ido pues a la ULIAN, a Manta, a Puerto Viejo, también a la San Gregorio. He participado muchos años con el Colegio de Abogados de Manabí, cuando estaba Lucho Andrade, Pepe Luis Mosquera. Son muchos gratos momentos. Pasé muy buenas jornadas académicas y en los últimos años acompañé a notables juristas como Luis Gracia Martín, española, José Sáez Capel, argentino, con los que fuimos a compartir alguna grata experiencia también en Manabí. Ahora estoy momentáneamente sin la posibilidad de visitar Manabí, pero esperamos hacerlo. Gracias a Dios la magia virtual nos permite comunicarnos en tiempo real y sobre esto confieso que mi vida académica no ha experimentado ninguna merma, al contrario. Este tiempo lo he utilizado muy bien. Se publicaron dos libros míos en Colombia, Fundamentos del Derecho Penal y Teoría del Delito, en este 2020. En Quito, la Corporación de Estudios y Publicaciones publicó una guía de Derecho Procesal Penal aplicada, publicó luego Lavado de Activos, la segunda edición. En estos tiempos saldrá, antes que termine el año, un libro mío más con el que completarían 50 libros publicados entre Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, que es sobre temas también de derecho constitucional, sobre debido proceso de acción extraordinaria de protección. Y espero que antes de que termine el año salga la edición chilena de mi libro sobre lavado de activos. Por eso digo, ha sido un año de mucha actividad académica, impresionante que pueda, espero, gracias a Dios, terminar el año con vida y con una publicación de 6 libros en el curso de este año. Y hay todavía material por publicar. De manera que yo soy muy reconocido con la academia, con la posibilidad de poder conversar. Y como yo digo, habla a veces la voz, más que la sabiduría, la voz del conocimiento que da la experiencia. Así que un poco ahí es una especie de confesión en tiempo real. Por lo menos en lo que concierne a mí, usted estuvo y lo vi en una de las magistrales conferencias de la cual le invitó el presidente de la Asociación de Abogados de Manta, en donde dentro de sus diferentes pasajes y narrativas mencionaba que fue parte usted de ciertas reformas, como en el caso que se daba la colaboración eficaz, que prácticamente ya en proceso lo hemos visto vinculado y por ende pues el desenlace que sabemos. Entonces la pregunta es,
¿Era la sentencia esperada con respecto al expresidente Correa? Mire, por la forma como se había llevado el proceso, donde yo tengo formación, y no hablo por ser ampuloso en primera persona, sino por información académica. Yo tengo mucho tiempo dedicado al estudio también del ámbito de la criminología. Y reitero algo, el profesor Zavala Vaquerizo, a quien yo quería muchísimo, él era, y yo heredé muchas cosas del doctor Zavala, era un gran autodidacta. Y yo personalmente soy autodidacta, a pesar de que en la vida académica he podido conocer a formidables juristas alemanes, españoles, argentinos, mexicanos, etc. Pero yo me he formado a base del estudio y de la disciplina. Le agradezco eso, la vida me permitió que el doctor Zavala Vaquerizo me plantee la posibilidad de irlo a reemplazar en la Universidad Católica en el año 1978, hace más de 40 años. Y claro, primero el doctor Zavala no había sido mi profesor, entonces a mí me resultaba un poco extraño. Yo le decía, maestro querido, ¿estás seguro del planteamiento? Y me dijo, sí, con su voz grave, profunda, porque me dijo que él tenía ojo académico. Y me dijo, tenía ojo clínico, además me dijo. Y me dijo, mira, si tú crees en Dios, agradecele a Dios o a la naturaleza, pero tú tienes una capacidad de estudio, lo he apreciado en unas publicaciones pequeñas, pero tú necesitas la disciplina de la docencia, la disciplina de la academia. Y por eso quiero que vengas a la universidad, para que tú no sabes nada, me dijo, pero que te dediques a estudiar. Entonces yo estudiaba 4 o 5 horas diarias para dar 1 hora de clase. Y surge la edición número 1 en mi manual en 1984 de Derecho Penal, que es considerado un clásico en la historia del derecho penal ecuatoriano. Y está dedicado con toda razón al doctor Zavala Vaquerizo. Es decir, la disciplina por el estudio empieza en el momento en que tengo la posibilidad de ir a la universidad a hacer docencia. Y es una disciplina que se mantiene hasta hoy. De donde estoy conversando es la biblioteca mía que tengo en la casa, que sí debe haber aquí más de 3.000 volúmenes, pero hay una biblioteca más grande también en mi oficina en el centro, cerca de la Corte. Es decir, mi vocación ha sido la de estudio de manera permanente, la docencia en ese mismo tiempo, más de 40 años. Con el libro que saldría en Chile, llegaría este año a 51 libros, que es una cifra realmente descomunal. Pero que a mí me hace no envanecerme, sino sentir la responsabilidad histórica de saber que todavía puedo dar más y puedo publicar más. Es decir, yo tuve la suerte de tratarlo al doctor Zavala cuando ya había cumplido 90 años, con una lucidez extraordinaria. Y yo siempre vivía agradecido con él. Y él me decía, no, el espacio tú te lo has ganado por tu dedicación al estudio. Y yo recuerdo algo que me dijo como esto. Uno sabe cuando empieza a estudiar, y si es una persona dedicada al estudio, su vida de estudio nunca va a concluir sino el día que se muera. Entonces, ¿qué hago yo? Me dedico a estudiar, leo todos los días, cuando puedo escribo, siempre voy dejando anotaciones. Me dedico a la profesión porque la universidad me ha dado muchas satisfacciones académicas, pero la universidad ecuatoriana no retribuye a un profesor ni a tiempo completo de una manera justa de vida. Por ejemplo, en España, hasta cuando podía conversar con profesores amigos, la remuneración de un catedrático en España estaba, por ejemplo, en 8.000 euros, el equivalente a $10.000. Es decir, es una remuneración para poder vivir con dignidad. En Ecuador es muy limitado, a pesar de que en un momento dado daba clases en 2 o 3 universidades, pero terminaba quemándome. Invertía mucho tiempo y decidí que tenía que concentrarme en el estudio, en dar las clases, sí, pero yo vivo y he vivido siempre de la profesión, que para mí ha sido lo que me ha permitido satisfacer desde el requerimiento de mis libros, posibilidad de viajar. Yo cuando he viajado, más ha sido por cuestiones académicas que por turismo, pero igual, nunca descuidé a la familia. Este es un año importante que va de curso el año que viene, donde yo voy a cumplir 50 años de matrimonio. Sí. Usted dice, ¿cómo tanto tiempo? Bueno, porque cuando me caso con Sonia, que es psicóloga educativa, ella tenía 16 años y medio, a la vieja usanza de los maravitas, y yo tenía 22 años. Era un reto, pero nos mantenemos, gracias a Dios. Ya a esta altura el bullying familiar ya ha sido superado. Yo voy a cumplir la pena máxima, tengo derecho a la libertad, pero quiero quedarme aquí en arresto domiciliario. No, lo digo de broma y con el cariño que le tengo a mi esposa.
Todo eso hace que uno pueda en la vida tener oportunidades de desarrollarse, más que en lo económico, más que en lo material, que para mí ha sido importante para poder supervivir y educar a mis hijos, pero más en la parte académica. Entonces, vivo la profesión, me dedico a la academia, a mis libros, al estudio, y por la academia he podido viajar a Costa Rica, Honduras, a México, Cuba, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, muchas veces Venezuela, también a España. Y ha sido haciendo siempre actividad académica. Entonces, esas son las suertes de las... Hay algo que yo no he escrito, son mis memorias. Tienen hasta nombre, serían las confesiones de un penalista. No las escribo. Cada vez y cuando me quiero sentar a recordar pasajes. Yo fui el primer abogado de Abdalá Bucaram. Con él tenemos una relación cordial. En 1979-80, cuando el presidente era Jaime Roldós. Yo no fui alumno de Jaime Roldós, fui alumno de León en la universidad, muy jóvenes ambos. Pero yo tuve la oportunidad de conocer esa época de Abdalá Bucaram. Hasta hoy mantenemos una relación cordial y de mucho afecto. La vida me permitió conocer, apreciar y llegar a querer mucho a un ciudadano como el ingeniero León Febres Cordero. Yo fui abogado de León y ese es un episodio, cuando me pongo a pensar, digo, debo sentarme a escribir. Ese es un episodio importante porque yo viví al lado de él 14 meses de mi vida. Y yo en una entrevista de hace unos días, alguien me preguntó y le dije, sí, porque yo defendía a Febres Cordero y llegué a conocer no solo al político, al amigo, a la persona que en su momento de soledad sentía la angustia de las persecuciones políticas. Estamos hablando del escenario de 1988, 89. 90-91, cuando se produce el caso de Rangací, que fue una situación ridícula. Él autorizó que se le pagara a Rangací $150,000 de un fondo del Banco Central. Es decir, era un dinero que no se apropió y le armaron un proceso por peculado. Alguna vez, Ramiro Ávila Santamaría, yo tengo estudio de posgrado en Derecho Constitucional, Ramiro está hoy en la Corte Constitucional, es extraordinario como constitucionalista. Yo pienso que en su edad y en su generación es el más importante constitucionalista que tiene el Ecuador. Y alguna vez en clase, él hablaba del poder político de León Febres Cordero, la concentración de poder. Y yo levanté la mano y me dijo, el profesor Zambrano no está de acuerdo. No, no estoy de acuerdo y le voy a explicar por qué. Yo a mis alumnos siempre les decía, bueno, ahora me jubilé en la universidad, me he quedado para el posgrado, aunque ahora por tiempo de pandemia no estoy dando clases. Yo a mis alumnos siempre les digo, a ver, si alguien no está de acuerdo, no está de acuerdo. Esa es la libertad de cátedra y de enseñanza y de aprendizaje. Yo le digo, si alguien dice que no, está bien. Yo le digo, dígame que no y dígame por qué. Y hay que ser propositivo y constructivo. Toda la vida he sido yo en esa línea y se lo heredo a mis alumnos. A ver, usted me dice que no, está bien. Dígame por qué, por estas razones. Sí, propóngame algo mejor. Entonces, eso es ser crítico constructivo. Entonces, yo le dije a Ramiro Ávila Santamaría, Febres Cordero, presidente, no tuvo poder político como el que sí tuvo Febres Cordero, alcalde de Guayaquil. En esa época, a diferencia de el presidente Correa, a quien yo hoy le tengo muchísimo aprecio, no solo por la relación de ser, yo digo, el artillero mayor de su defensa, porque hay jóvenes también abogados que acompañan. Doctor, como para ilustrar a nuestra audiencia e informar a los que nos escuchan en Radio Capital 105.7, estamos con el doctor Alfonso Sabato. ¿Usted accede al expresidente ahora como auspiciante, en este caso como defensor, o ya lo conocía años atrás, tal vez a él como estudiante o tal vez a su familia? Bueno, él se formó en la Universidad Católica, donde yo era profesor, aunque en la Facultad de Economía. Un destacado dirigente estudiantil, y en la Facultad de Economía de la Universidad Católica, mi hija Sonia, que es economista y vive en Chile, tuve el privilegio de ser alumna de él. Y ella me decía, es un profesor extraordinario, acelerado, sí, como es típico que es acelerado. De manera que yo lo conocí en la universidad antes de ser presidente,
lo encontré en Quito. Yo iba a ser entrevistado por una radio y él estaba esperando la entrevista en plena campaña cuando pues nadie daba nada políticamente por él. Y yo le dije al dueño de la radio, entrevístelo al candidato. No, me dijo, pues yo lo he invitado a usted, a él no lo he invitado, me dijo, si quiere que espere. Ojo. Entonces yo salí, conversamos, hola, me dice Alfonso Zambrano Pagel, claro, le digo, es profesor antiguo de la Católica, sí, mi universidad, por supuesto. Dice, una chiquita por su cara, estoy recordando, la Sonita me dice, digo, es mi hija, qué brillante estudiante, ¿qué se hizo su hija? Le digo, bueno, fue a la Pontificia Universidad de Comillas en España, hizo una maestría y ahora vive en Chile. Se trabaja para el Tesoro de Chile, para el Banco Central. No, le digo, le va bien en Chile, pero no está vinculada a ningún sector oficial. Ah, qué bueno, dice, salúdela cuando la ve, dígale que alguna vez me escriba. Y me preguntó, ¿cómo me ve? Le digo, usted va a ser el presidente. Entonces ojalá que Dios lo escuche. Mire, después de eso, nunca volví a tratar con él hasta el año 2019 que amigos comunes me preguntan qué pensaba del caso. Como ya había yo examinado temas del caso Balda, le dije, es una perversidad, pero ellos lo quieren sacar de la arena política. El poder de convocatoria que tienen sigue vigente y eso es real. Entonces, la forma como se ha manejado el proceso hace que uno sienta no una sensación de angustia, a veces de molestia, porque para mí, en este proceso se han destruido bibliotecas enteras, se ha destruido la jurisprudencia, se ha destruido la credibilidad en la justicia, se ha hecho de todo, como incluso, miren, la Corte tiene jueces y conjueces, de acuerdo con la Constitución, y usted es abogado del Código Orgánico de la Función Judicial. No hay en ninguna parte los jueces encargados. ¿Y qué hizo el Consejo de la Judicatura? Recuerde, al doctor Flores y el otro doctor Enríquez, bastó una queja de la señora fiscal general, porque en el ejercicio de su derecho y como juez de garantía le dieron arresto domiciliario al doctor Alexis Mera Giler y le pusieron un grillete electrónico. Alexis Mera no se ha fugado, ha tenido la hombría de ir a la cárcel, pudiéndose seguramente haber fugado. ¿Qué hizo la señora fiscal? Le presentó una denuncia porque ella pidió ampliación, aclaración, no sé qué. Le dijeron, señora, ya terminamos la audiencia. Pues. Pero nosotros somos los jueces y usted es la fiscal, usted es titular de la acción penal y nosotros somos jueces de garantía. ¿Qué pasó? Mire, ese es un gran ejemplo de la forma como se empezó a manejar el proceso. Se hizo una denuncia contra los dos jueces. La señora fiscal, el Consejo de la Judicatura de inmediato, el actual, lo suspendió y a los 2 meses los votó. Pero ojo, 1, 5, 10 errores no constituyen un acierto. Y para que tengan la idea de la objetividad con la que yo hago cualquier análisis, hubo actos de exceso y de abuso de poder durante el gobierno del presidente Correa. Por supuesto que los hubo. Y yo le menciono un caso. La profesora Betty Zamora, dirigente estudiantil, media zurdona, la acusaron de acto de terrorismo. Perdón, eso fue una estupidez. Una señora de físico esmirriado, que ya no podía cargar llantas ni nada. El colegio Aguirre Abad, para los que no conocen bien Guayaquil, está frente a el destacamento de la Policía Nacional. Es ilógico que ella les haya dicho a los alumnos, salgan a botar piedra cuando la policía estaba echando gases lacrimógenos en la calle. Pues. Lo que yo creo es la versión de ella. Dice, yo les he dicho a los estudiantes de inspectora que por favor no salgan. Bueno, le enjuiciaron por terrorismo. La condenó un tribunal penal del Guayas. Claro, como la ley dice que en los casos contra la seguridad interior del Estado se haga la audiencia reservada, que fue una perversidad, nunca se supo qué pruebas hubo y la condenaron. Llega a la Corte Nacional, un buen jurista, formado en el ámbito de derecho constitucional, de derechos humanos, un buen procesalista, el doctor Ailuardo, fue juez ponente de la sala penal. Y la sala penal tuvo el valor de casar la condena y revocarla. ¿Qué pasó? Que a los pocos días el doctor Eduardo le armaron un expediente disciplinario y lo votaron de la Corte Nacional. O sea que hubo actos de abuso de poder, por supuesto que hubo actos de abuso de poder, y yo los repudiaré siempre. Cuando Fabriz Cordero nos juiciaron por $150,000. Un día me preguntó Carlos Vera,
que cuánto habrá gastado en la defensa de León Febres Cordero, pregúntele a él, pues. Y a usted le ha pagado, por supuesto que me ha pagado. Y eran entrevistas en vivo de 15 o 17 minutos. Y un día Carlos Vera me preguntó y me dijo, hay algo que usted no me va a responder, yo siempre responderé. Pues yo un día en Quito le dije, el único problema con usted es que con usted no hay diálogo, sino monólogo. Usted se pregunta, usted se responde. Eso no es un diálogo. Si usted me permite responder, le voy a decir. Y cada vez que va a la carga, eso es lo que usted piensa. Pues. Y usted que es el oráculo de Delfo, es el dueño de la verdad. No, yo le digo que usted está equivocado. Y con el tema honorario, es simpático, lo anecdótico. Me dice, a ver, dígame, ¿me va a responder? Sí, don Carlos, le voy a responder. Dígame, ¿cuánto le pagó honorario León Febres Cordero? Entonces yo me río y me dijo, ¿se da cuenta? No me va a responder, le voy a responder, le digo. Pero le voy a responder con lo real. ¿Cuánto le pagó Febres Cordero? Me pagó exactamente, sí. Me pagó exactamente lo justo, lo que tenía que pagarme. Eso me pagó. Después nos llevamos bien, me dijo, eres como torero. Pero digo, tú me estás jodiendo en el programa. ¿Por qué me preguntas en vivo cuánto me pagó? A nadie le interesa cuánto me pagó. Entonces, yo aprendí a conocer a León Febres Cordero, que no tuvo el poder que tuvo Correa. Febres Cordero tuvo un Congreso en contra, una Corte Suprema en corte, un fiscal general en contra. Por eso le armaron un proceso. Pero ¿sabes qué? La historia da vueltas y vueltas. Febres Cordero me decía cuando conversábamos, me decía, mira, y ojo, yo no era santo devoción de él. Y yo no sé si de Correa también. ¿Por qué? Porque yo defendía a algunas personas con las que no tenía buena relación ni política ni social. Entonces, pero una persona muy cercana a él y a quien yo le sigo guardando mucho afecto, que es Jaime Nebot, que yo lo considero muchísimo. Él me dice compadre, no somos compadres. Él tiene 2 años más que yo, Abdalá tiene 2 años menos que yo. Ese es el rango de edad. Y entonces, yo soy abogado y me doy cuenta de Febres Cordero la cantidad de artilugio y artimaña que en esa época armó la izquierda democrática que manejaba todo el poder en el país. O sea, fue un proceso también complicado porque Doctor, había... ya que menciona eso y como cuestiones ¿Ah? históricas, ¿el doctor Rodrigo Borja también llegó a manejar, tener casi todos los poderes o tuvo todos los poderes? ¿Quién? El doctor Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, y ojo, yo respeto a Rodrigo Borja históricamente como político, como académico. No escribió muchas cosas, pero escribió cosas importantes como una biblioteca jurídica Enciclopedia. formidable. Ah, sí, es una enciclopedia jurídica. También yo estudié Derecho Constitucional, una de las obras pioneras de él es sobre Derecho Constitucional. Él fue un político muy serio, muy bien intencionado, pero tenían una estructura de poder. Fiscalía, bueno, la Contraloría es normal que lo insinúe, tenían mayoría en el Congreso y tenían mayoría en todas las cortes en el país. Entonces, una pelea en el ámbito político desigual, pero una pelea muy limpia. ¿Por qué? Porque lo llaman a Febres Cordero a juicio y luego revocan el llamamiento a juicio porque era injusto, sin duda que era injusto. Pero hay una diferencia y un salto histórico. Hoy, aunque no se hable de una concentración de poder, el poder político se concentró, como que se autoconvocó. Y entonces tenemos una función judicial que se ha tirado al piso como alfombra para tratar de destruir al expresidente Correa. Han conseguido, mire, yo creo que un objetivo muy importante por los tiempos, cómo se manejaron, al presidente Magual. Tiene 20 años el proceso, 3 años la casación y no se resuelve. Y yo quiero comentarle algo. Yo personalmente siempre he defendido la posición del presidente Magual. Y yo digo, si este país no se hubiera dolarizado, sería una catástrofe. Este país se mantiene a flote gracias a la dolarización que fue obra de Yamil Magual. Un hombre que vive en Estados Unidos, que es una honra para el país que sea profesor, aunque sea agregado en Harvard, la primera universidad del mundo, que lo han tratado de extraditar e Interpol ha dicho que no, porque Interpol está convencida que es un acto de persecución política. Se Es la enriqueció. misma Interpol, son los mismos fundamentos o legados y principios de Francia, la Interpol, a la cual exhortan actualmente para extraerle o extraditarle al Presidente presidente Correa. Correa. Sí, mire, a ver, en el tema del presidente Correa se ha recurrido reiteradamente a
la Interpol para que emita alguna alerta y siempre ha sido negada. Siempre. Nosotros sostenemos que ha sido negada porque hay el convencimiento y hay un trasfondo político en el tema. Ahora creo que la señora Paula Romo, creo que va a insistir, la doctora, perdón, ella es abogada, va a insistir en el tema. Pero creemos que Interpol dará la misma respuesta. Este es un proceso que se ha deslegitimado por la forma como se ha manejado. En el tema, cuando ya no tenía, después de haber votado los dos jueces de la Corte Nacional, llegó un momento en que ya no tenían en la base de datos de los jueces que tenían, podían reemplazar unos a otros, ya no había. Y el Consejo de la Judicatura se inventa algo que es nombrar jueces temporales. Eso no está en la Constitución ni en la ley. Los principios, porque hay material, la pelea, como yo digo, de fondo se va a venir aquí con la Corte Constitucional y luego en sede internacional. Miren, hay los principios de Naciones Unidas para la independencia de la judicatura, los numerales que fueron en el Congreso de Criminología, no sé si es el de Milán de 1985, y luego se han hecho algunos aditamentos. Los principios 5 y 6 reclaman mucho que haya jueces independientes. ¿Qué se necesita que haya? Jueces independientes, imparciales y con competencia. Y yo le agrego dos componentes, que haya conocimientos y que haya probidad. Y hace poco me decían una entrevista para una investigación internacional sobre el tema de la corrupción en Ecuador. Y yo voy a decir algo, aunque va a ser anónima la entrevista, pero voy a decir algo, yo lo he dicho. La corrupción no solamente se mide porque un juez o un fiscal reciba dinero, un juez o un magistrado, no. También cuando se ceden a las presiones políticas hay un acto de corrupción. ¿Por qué? Jueces temporales no existen en la ley. La Corte Interamericana también ha ratificado, y 3 o 4 casos ya resueltos, donde han declarado la nulidad que pasó en Venezuela, donde se votaron a los jueces y se nombraron jueces temporales para perseguir a los enemigos políticos del régimen de Maduro. Y la Corte Interamericana está sancionando a Venezuela porque esos jueces, casi ad hoc, temporales, no garantizan la imparcialidad. El mismo juez León, que lo traen de Santo Domingo Los Áchilas, yo reitero, digo, puede que sean brillantes, que sean extraordinarios juristas, no sé realmente si lo serán, pero asumamos que sí. El cuestionamiento no es a sus conocimientos, sino a la competencia, porque la competencia nace de la ley. Y el juez León, que fue el juez ponente en la sentencia del primer nivel, ya ahora se ha postulado para ir a la Corte Nacional. Sí, posiblemente lo premien. Pero ojo, miren, hay temas muy centrales, muy importantes para ser muy gráficos. Usted dice, bueno, todas las sentencias a esta altura adolecen de algunos vicios insubsanables. Uno, la inviolabilidad del derecho a la defensa. En el 76, numeral 7, los numerales A, B, C y D, el artículo 8 del Pacto de San José, que tiene las garantías judiciales a partir del numeral 1, 2, 3 y siguiente. ¿Y por qué digo esto? Porque solicitamos en auspicio del presidente Correa y como anuncio probatorio durante la etapa intermedia la práctica de pruebas. La jueza Camacho aceptó, ojo, los anuncios probatorios. Los jueces del primer nivel con León, Saquicela y Rodríguez, cuando abocan conocimiento, ordenan, autorizan que se practique la prueba, pues. Cuando no se practica, yo comparezco y digo, perdón, oiga, no hay prueba que no está practicada. Y recuerdo, precedente, Carminani Valencia versus juez de Durán, mayo del 2009, resuelto por la Corte Constitucional, que dijo, preservando el 75, que es de la Constitución, derecho a la tutela efectiva, en ningún caso puede quedar en indefensión. Y eso es causa de nulidad. Les recuerdo, Ricardo Canese, Corte Interamericana versus Paraguay, año 2004, donde hubo la declaratoria de nulidad. Por favor, que se practique la prueba que ustedes mismos han autorizado. No se practicó la prueba. Eso es causa de nulidad. Ante el Tribunal de Apelación, conformado como juez ponente Hacho y otros 2 jueces más, le dijimos, señores, vean, aquí hay una prueba pedida que no fue autorizada y no practicada. Y propusimos, como decía el maestro Zavala, una excepción procesal penal perentoria de nulidad del proceso por falta de la práctica de la prueba.
o lo dejaron pasar por alto. Dijeron que el caso de la señora Pamela Martínez y Laura Terán ya habían declarado y que pues había un procedimiento con respecto a ellas diferente porque había un anticipo de prueba. Luego concienciado, y luego concienciado Santos es formidable porque ahora ordenan el enjuiciamiento. A concienciado Santos, la Fiscalía y la Procuraduría en el Ecuador le dieron impunidad a él y a Odebrecht. Yo sigo insistiendo, yo no sé qué ganó el Estado ecuatoriano, o algunos ganaron alto y mucho. Concienciado Santos dijo en 2017 que él, al tío Rivera, el vicepresidente Glass, se resistió a darle $1 millón. Y en 2019 declara en este proceso que él dio 2.5 2013 y 2.6 2014. Por eso era importante para decir, señor, ¿cómo llegó 5.100.000.000 en el tren, la trole de Quito, en avión, helicóptero? ¿En qué llegó el dinero? ¿A quién se lo entregó? Porque no está contabilizado. Por eso era importante. Y la declaración de quien trabajaba con Concienciado Santos, Gerardo de Sousa. Eran pruebas importantes que las desestimaron. Y cuando viene el Tribunal de Casación ya ni siquiera toma en consideración. Ese es un aspecto importantísimo. Un aspecto importante porque el tiempo seguramente no da para más. Yo quisiera saber qué tiempo tengo todavía en la cancha. 29 minutos. Ah, no, pues tenemos todavía, no, que no se canse. Para irlos, obviamente, para ir una tomando cronología, ¿no? aspectos. A ver, veamos. La señora fiscal acusa por, aplicando una de las teorías del profesor Roxin, la autoría inmediata por dominio de organización de un aparato de poder. El aparato de poder sería el Estado. Pero lo que seguramente los asesores, porque hay que reconocer, los jueces, los fiscales, no redactan todo ellos. Algunos pueden que redacten algo. Para eso están los asesores, pero los asesores tienen que saber y saber explicar bien. Toma la autoría inmediata el profesor Roxin y así fue la acusación. Pero, ojo, en la estructura de la autoría inmediata se requiere 4 requisitos. Primero, que el autor inmediato tenga el poder de mando. Y yo decía, claro, el presidente Correa tuvo poder de mando 10 años porque fue presidente de la República. 2, y eso es importante, que hay un apartamiento del Estado de Derecho. Y yo le digo, Alianza País nunca se apartó del Estado de Derecho. Tan así es que el actual presidente Lenín Moreno debe agradecerle a Alianza País que por esa estructura política él llega al poder, pues. O sea, fueron una estructura de poder destinada a delincuencia organizada, pero si el vicepresidente Moreno fue parte de ese gobierno, pues, entonces era parte del sistema de la corrupción. No. Mire, el profesor Roxin en 1963 pone en alto esta teoría y se requiere el apartamiento del Estado de Derecho, porque era para jugar a los criminales de guerra en el nacionalsocialismo alemán. Lo otro, la fungibilidad. Si no disparaba el capitán, disparaba el teniente. Pero aquí no se mide la fungibilidad por los ministros de Estado, porque esas son funciones propias del presidente, nombrar ministros. Y nunca un ministro ha dicho, a mí me votaron porque yo no acepté dar dinero, o me votaron porque me agarraron cogiendo dinero. No. Y lo otro, la elevada disponibilidad. Claro, en el nacionalsocialismo alemán hay que invocar razones de Estado. Lo primero era el Estado y después el ciudadano. Eso encajaba ahí. Pero los jueces del tribunal, y además la señora fiscal, porque esto va de la mano, ella acusa por el artículo 286 del Código Penal el Código Penal de 1971, que está derogado en la disposición transitoria primera del Código Orgánico del 2014, que es con el cual se sustancia el proceso. Y además, en el artículo 30 del Código Penal del año 71 existía el agravante de actuar en pandilla. Eso no fue materia de la acusación de la Fiscalía. Eso se llama respetar el principio de congruencia. La congruencia es la concordancia entre la pretensión y lo que se resuelve. Los jueces del primer nivel se apartan del criterio de la Fiscalía. Y como yo sigo insistiendo, si yo soy fiscal y yo digo la acusación A, usted es el juez, dice, no, usted es fiscal, esa acusación A no procede. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer como juez? Tiene que dictar una sentencia absolutoria. Pues. ¿Por qué? Porque mi teoría del caso a usted no le satisface. Y a base de esa teoría del caso se presentó la prueba, se discutió a través del ejercicio del derecho al contradictorio toda la
sustanciación de la audiencia de juicio. Y el tribunal se aparta. ¿Por qué? Primero dice que no le satisface la teoría que asume la fiscalía y dice que para el tribunal del primer nivel, León, Saquicela y Rodríguez, al presidente Correa debe imputarse de la calidad de autor mediato por instigación. Esa es una barbaridad, le puedo decir sencillo. El autor mediato tiene el dominio del hecho, el instigador aconseja, infiere, sugiere, pero el instigador no tiene el dominio del hecho. O sea, son instituciones contradictorias, pero así lo ponen porque está, yo sé que está en el Código Orgánico Integral Penal, pero el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial le dice que el juez debe recurrir a las fuentes del derecho, a la doctrina y a la jurisprudencia, de eso se trata. Pero va el tema más allá. ¿Qué hace? El tribunal de la sentencia del primer nivel, por eso vio la congruencia, está el caso contra Guatemala de Ramírez del año 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque a Ramírez se le hace una acusación A y luego los tribunales lo condenan por la propuesta B sin reformular cargo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Esta era la tesis de la Fiscalía y los jueces condenan por delito de infracción de deber, que no había sido materia de llamamiento a juicio y que no había sido materia de la contradicción, con lo cual lo dejan indefendido, sin duda. Y además, el tribunal saca el artículo 287 del viejo código ya derogado, saca el artículo 30 del código ya derogado y condena a 8 años por un delito de cohecho pasivo propio agravado del 287 con el actuar en pandilla para llegar a 8 años. Es decir, aplicó un tipo penal que constaba en el código derogado y un agravante que estaba en el código derogado. Esas son violaciones gigantes en este proceso que no las reparó el tribunal de apelación, porque el tribunal de alzada, en Doctor, este tema de los recursos... Permítame sobre la marcha, porque igual los temas van a ir generándose. Pero entonces, si es que se lo sentenció con un artículo del Código Penal, el cumplimiento de esa sentencia, de esa ejecución, tiene que ser también, o va a ser, o se entendería que sería con el Código Penal y no con el Código Orgánico Penal. O sea, no sé si que esa distorsión o esa interpretación nos puede usted clarificar, por lo menos para nuestra audiencia, que también claro, de alguna manera mira, tiene para conocimiento. Los tribunales manosean instituciones y dicen, de acuerdo con el principio de favorabilidad y de ultraactividad, dice una expresión de alguna película mexicana, no me defienda, compadre. O sea, usted habla de favorabilidad y ultraactividad, pero para joderme. No, pues, es para beneficiar, pero es que no lo entienden, los asesores le hacen firmar cualquier cosa. Entonces, la ultraactividad si fuera a favor o en beneficio, pero no puede haber una ultraactividad para imponer una condena más grave. No puede haber ultraactividad, por favor, para resucitar un actuar en pandillas que ya fue derogado por la disposición transitoria primera del Código Orgánico Integral Penal que entra en vigencia el 10 de agosto del año 2014. Esos son hechos incontrovertibles, pero otros más, pues, que tienen que ver con el tema de la prueba, la valoración racional de la prueba, porque el tribunal de alzada, el de apelación, donde está Hacho como ponente, la señora Dilsa, Muñoz y no sé quién más, ellos tenían la obligación, el tribunal de alzada, a diferencia del de casación, puede examinar la totalidad del proceso, no solo la sentencia que pasa en casación, y además hacer una revalorización de los hechos y una revalorización de la prueba y puede hacer un nuevo análisis de la prueba. Eso no hizo el tribunal de apelación, actuó también como caja de resonancia, copia y pega, copia y pega. El tribunal del primer nivel llegó a la audacia de hacer citas de Gunter Jacob, a quien yo conozco, tengo alguna foto con Jacob en mi oficina, hacen citas Jacob en alemán. Habría que tomarles un examen a ver si saben alemán. Hacen una cita del profesor Luis Greco, que fue alumno del profesor Roxín, y lo sacan de contexto, porque no dijo Greco lo que ellos dicen que dijo Greco. Y lo citan a Greco en alemán y en portugués. Hay que tomarles examen. Eso lo redactó una persona que estaba cerca de ellos, que no sé si sepa algo de alemán y de portugués, pero esa fue una redacción, es decir, de un extraneo, de uno de afuera, ¿ya? Y
En el tema de la fundamentación, que es importantísimo, en el tema de la fundamentación, tiene que haber una valoración primero racional de la prueba. ¿Cómo fundamenta? Valorando racionalmente la prueba. ¿Para qué? Para que la fundamentación guarde sindéresis, guarde coherencia, guarde lógica. ¿Con qué? Con las pruebas practicadas. Y yo le voy aquí a mencionar hechos importantes, incluso que tienen que ver con la injusta condena contra el doctor Alexis Mera Giler. Y voy a tomar esto último. Dice que el doctor Mera Giler, por encargo del presidente Correa, claro, y también lo utilizan contra el presidente Correa, o redactó decretos de emergencia para favorecer a los empresarios. Yo sigo diciendo, y tenga usted la absoluta seguridad, apreciado amigo, que si hubieran los decretos de emergencia los hubieran exhibido. O sea, bueno, ¿para qué él es un mentiroso o un bocón? Saquen un decreto de emergencia que durante este proceso haya redactado, elaborado el doctor Alexis Mera y que haya suscrito al presidente Correa. No hay. Y como decía el Mundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, ese sí es un fiscal que honró el Ministerio Público. Lo que no está aprobado en el proceso no existe y no se puede seguir manoseando. Mire, dicen que el doctor Alexis Mera redactaba los borradores que eran supervigilados por el presidente Correa. Eso es una perversidad que no está en el proceso. No hay un borrador, no existe. Dice que el doctor Alexis Mera sirvió como intermediario para que Odebrecht entregue dinero. Esa es otra mentira descomunal porque el doctor Alexis Mera Giler le dijo al presidente Correa, mire presidente, hay que parar los pagos a Odebrecht porque se están haciendo denuncias sobre el precio en obra pública. No le paguemos porque hay que empezar a auditar los contratos y se suspenden los pagos a Odebrecht. ¿Por qué? Por insinuación y asesoría del doctor Alexis Mera. No es a la inversa, no, el doctor Mera hablaba, no señor, porque no le paraba bola a Odebrecht. Y lo otro, tan perverso como todo esto, es decir que el doctor Alexis Mera recibió recursos que provenían de los sobornos. A ver, y allí se dice, toman como prueba la declaración del doctor Pedro Espinosa, que trabajaba en asesoría jurídica al lado del doctor Alexis Mera. Pero es que la perversidad no tiene, y la mentira no tiene límites. Le hacen decir algo que no dijo Pedro Espinosa. Dice, el doctor Pedro Espinosa le llevó el dinero. Cuando Pedro Espinosa declara, y por eso digo, ahí están las declaraciones. Pedro Espinosa dice que él recibió 2 sobres de la señora Pamela Martínez, en épocas distintas, con el encargo de entregárselos al doctor Alexis Mera. Y le preguntaron, ¿usted verificó si había dinero? No, a mí no me consta que haya dinero. ¿Usted extendió algún recibo por dinero? Yo no he extendido ningún recibo. Es decir, usted no puede afirmar que había dinero. No, señor. Yo no puedo afirmar algo que no me consta. Y el Procurador General del Estado llegó a decir en una audiencia el 7 de marzo, ya en Quito, en los alegatos finales, llegó a decir, seguramente, ojo, seguramente el doctor Alexis Mera recibió dinero. ¿Qué otra cosa había en los sobres? Es que no se puede jugar así con la credibilidad ni con el razonamiento. No tiene lógica y demuestra perversidad o deseos de hacer daño. Y una final que también se le endilgan al presidente Correa. Es decir, que el doctor Alexis Mera, la señora Pamela Martínez, el doctor Alexis Mera, lo ponen también a la señora Duarte, lo ponen a Solís y al vicepresidente Glass y a Vinicio Alvarado, que todos ellos, cumpliendo consignas del presidente Correa, a nombre de Correa le exigieron $1 millón al empresario Pedro Verduga Ceballos. Eso es falso. Hay que leer la declaración de Pedro Verduga. Él nunca lo menciona al presidente Correa. Pedro, ni Conceição Santos tampoco. Pedro Verduga dice que la señora Pamela Martínez, y eso está reconocido por ella, a ella sí, Net Global le dio $470,000, perdón, en la cuenta de Net Global, que era de ella, el marido de la familia, recibió de Odebrecht. Y el marido de Jimmy Salazar, que hasta ahora se la ha sacado suave, alrededor de $1 millón recibe de Odebrecht. Por consultoría o asesoría, yo sigo diciendo, ojalá que me pagara $1 millón, que yo sí trabajaría por ese dinero, pero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque eran asalariados de Odebrecht, ella y el marido, pues. Esa es la razón. Entonces, se llega a decir que el presidente Correa, y esto lo utilizan contra el presidente Correa en la condena, exigió a don Pedro Verduga $1 millón. Don Pedro Verduga dice que la señora Pamela Martínez le pidió $1 millón y él le dijo, no me han pagado, no tengo dinero. Entonces, dice, si a mí me pagan, yo voy a tratar de conseguir $100,000. Es lo que él declara.
pero nunca lo involucra ni al doctor Alexis Mera, ni a Vinicio Alvarado, ni a la señora Duarte, menos al presidente Correa, ni a Jorge Glass. Y de esa manera se manipuló el acervo probatorio. O sea, las realidades fácticas, es decir, lo que consta en las declaraciones, fueron distorsionados, no solo distorsionados, se fraguaron hechos que no constan en el acervo probatorio. Por eso es que las sentencias son fraudulentas, porque han sido trabajadas a base de una prueba que no existe en el proceso. También le reclamamos al Tribunal de Casación, porque el Tribunal de Casación se dedicó a repetir también, como loro, como dice el Tribunal de Apelación, a foja tal, consta que el presidente Correa con el influjo, y ojo, sobre el influjo psíquico, si hay autores que hablan del influjo psíquico, recuerdo un amigo que ya falleció, Santiago Mirpucho, que puede ocurrir en el caso de la autoría, sí, pero tiene que estar probado, pues. Que no es que usted se va a sacar como gitano una carta más y dice, no hubo influjo psíquico, yo era como Tony Camo, los tenía hechizados a todos. ¿Ya? Entonces, eso es que eso no está probado, lo que no está probado no existe. O sea, para que no diga, Zambrano dijo la barbaridad que no hay influjo psíquico, sí lo hay. Lo he leído alguna vez en Santiago Mirpuch, catedrático de Barcelona que falleció por cáncer linfático, que estuvo Santiago como 10 años superviviendo, falleció hace menos de 2 años. Entonces, pero eso no existe. Y ojo, el delito de infracción de deber que se le imputa al presidente Correa, sobre lo cual yo he comentado, tengo tema escrito también allí en mis publicaciones. A ver, allí un autor, Schunemann, que es uno de los alumnos más destacados que ha tenido el profesor Roxin. El profesor Roxin habla de delito de infracción de deber y habla incluso en cumplimiento de reglas hasta extra penales. Schunemann, yo diría que con mucha afinidad, y tengo el privilegio también de conocerlo a Schunemann, yo he escrito 2 artículos en libro de homenaje a él, y tengo fotos con él en el Perú en conferencias. Schunemann habla, es extraordinario, y somos contemporáneos con Schunemann. Él habla de un delito especial de garante. Ojo. Entonces, nosotros tenemos, antes en el artículo 12, hoy en el 22-23, el plexo normativo que dice no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionar. Por eso es que también Greco dice, no basta estar en una función. Yo agregaría, no basta ser el presidente. Hay que ver si esa persona, a que se le imputa un delito, se apartó o no de las funciones propias. ¿Ya? En esto hay otro notable penalista alemán, el profesor Gunther Jakob, que él se refiere en el tema, la imputación objetiva es la construcción del resultado, es la construcción doctrinaria más importante en esta segunda década del siglo XXI y la puedo resumir por el tiempo. El profesor Roxin habla de que vivimos en una sociedad de riesgo, es cierto. Hay un riesgo cuando usted maneja su vehículo, cuando toma el ascensor, cuando pasa la calle, cuando usted toma un avión. Pero hay el margen del riesgo permitido, porque si no se paralizaría la actividad, no se producirían los automóviles, nadie quisiera comprar uno, nadie quisiera conducir. Yo lo trato más en los delitos culposos cuando doy conferencias, incluso para un colectivo de médicos en Malta, sobre el riesgo permitido. Y como decía un gran penalista alemán también, yo muy seguidor de Hans Belzer, una teoría de la adecuación social, él hablaba también de al que más sabe, más se le exige. Claro, yo le digo a los médicos de mucho prestigio, ustedes que saben bastante tienen que tener más cuidado, que haya un fibrilador, que haya una planta eléctrica de emergencia, etc. Ese es un componente formidable en esta teoría de la imputación objetiva, es el principio de confianza que yo sostengo que el presidente Correa le hace el encargo, y es un tema también cómo se distorsiona la prueba. Dicen las sentencias que el presidente Correa le dispuso a la doctora Pamela Martínez, que arme una estructura de poder, que organice para recibir sobornos, digo con mayúsculas. Eso es una falsedad en la inferencia probatoria que hacen las 3 sentencias, porque ella lo que declara es que recibió el encargo de organizar, era para un tema de campaña política, nunca se habló de soborno. Doctor, ahí es donde todo, después de haber pasado todo ese proceso de haber una sentencia, finalmente, si todo parte por cuestiones electorales, ¿eso no es una competencia de investigación y de sanción del Consejo Nacional Electoral?
Claro, porque en Ecuador los aportes de campaña, usted y yo somos chiros, yo por $20 porque quiero y usted también. Los aportes no son delitos de por sí. Cuando se hace un aporte y, y ese aporte no está contabilizado y no, ese aporte además no está puesto en conocimiento de las autoridades de control en el tema de aportes y gastos, allí puede ser una infracción electoral. Electoral. En el Perú sí tiene la reforma a la ley y los aportes de campaña que no se hagan conocer, que no sean públicos, constituyen delito, pero no en Ecuador. Y sobre el tema, mire, si no hubo decreto de emergencia, si no hubo esos borradores, si los empresarios se sometieron a las leyes de contratación pública, no hay una auditoría de la contratación pública que diga que fueron otorgados fraudulentamente. No hay informes de Contraloría que digan que los empresarios han cometido o se han coludido para cometer un eventual delito que podría ser el de peculado. No existen esos informes. Si hubo aportes que no registrados o no puestos en conocimiento, eso sería una infracción electoral, que ya en Ecuador ha sido sancionada en otro momento. Tan cierto es que la señora fiscal general, en una de las primeras intervenciones, va a la Asamblea Nacional y le pide a la Asamblea, y yo solicité como prueba, no que se le envió, que se solicite, se recabe el audio de la intervención y el video de la señora fiscal cuando le pide a la Asamblea que reforme el Código Orgánico Integral Penal para que los aportes no registrados constituyan delito por el solo no registro. Eso no existe y usted hizo bien, usted lo sabe y por eso lo preguntó. Si no estuvieron registrados aportes, eso no constituye delito de cohecho. Eso es una infracción electoral. Entonces, mire, al final de la jornada, ¿qué ocurre? Los tribunales... Dos cosas, doctor, para que vaya usted vinculando en sus exposiciones. También el llamado de atención de la jueza a la fiscal tiene que ver también algo favorable de acuerdo a lo que se busca la verdad. Y también el voto salvado también influye para posteriores pronunciamientos internacionales. A ver, la doctora Camacho le hizo observaciones a la fiscalía, porque la fiscalía, además, la característica no es una exposición libre, coherente, ordenada, sistematizada. Generalmente ya le dan los borradores y va y los lee. Copia y pega será. Y copia y pega también porque esos borradores solamente se los hacen algunas personas cercanas. La jueza Camacho, es lo que se llama la argumentación circular. La jueza Camacho le llamó la atención. Le dijo, usted repite 5 o 7 veces lo mismo. ¿Por qué insiste en repetir cosas que ya dijo? O sea, le llamó la atención, le dijo que no iba a sistematicidad. Y ojo, la señora fiscal hizo un pronunciamiento y acusó a todos. ¿Ya? 2 ciudadanos fueron sobreseídos por la jueza Camacho. Si usted es el fiscal y usted acusa y el juez no le acepta la acusación, usted acusa 20, le acepta 18 y a 2 no, ¿qué tenía usted? Usted tenía el ejercicio de la facultad de apelar del sobreseimiento. Eso pasó desapercibido. Se dice que la persona beneficiada con el sobreseimiento está vinculada a Sinohidro, que tiene una estrecha relación con temas que se le imputan a personas cercanas y al presidente Lenín Moreno. No sé si sea cierto o no, pero no sé las razones por las cuales la Fiscalía se olvidó de apelar del sobreseimiento. Como hasta hoy, y faltarán pocos meses y no hará más nada, no se abre ninguna investigación o el llamado arroz moreno para ver los aportes de campaña para que le permitieron a Lenín Moreno llegar al poder. Como no se investigan los 5 millones para poder llegar a 5 o 7 veces sí, que fueron recursos que se obtuvieron de el seguro, del Banco del Estado, etcétera, y están identificadas las personas que tomaron esos recursos, eso es abuso de dinero público de una forma moral de peculado. Pero él guarda silencio. Sí, es verdad, a algunos asambleístas les cayó el hacha y a otros no. Debieran ser investigados todos porque el reparto de los hospitales cumplió una consigna política.
evitar una interpelación, pero por supuesto, ¿cuál era la otra razón? Y si hubiera habido una actuación, asumamos que a usted le dicen, oiga, como usted es de esta tierra hermosa, Manabí, y usted conoce Manabí, usted va a ser la persona que se encargue de supervigilar que sus autoridades actúen bien, porque usted es un asambleísta manabita y usted dice, está bien. A ver, y de pronto le pueden pedir, ¿usted cree que está bien este gobernador? Y usted que conoce puede decir, no, yo creo que el mejor gobernador es Juan Pérez. Ah, bueno. ¿Y usted qué piensa? Mire, yo creo que la administración del hospital no es la mejor. Hay buenos médicos, seleccionen mejores. Si usted puede hacer una serie de sugerencias en beneficio de la provincia donde usted vive, por la que usted llegó. Usted no puede beneficiarse luego para que con sobreprecio, o como ya reconoce el propio Mendoza, la forma como se repartían cientos de miles de dólares, de millones de dólares que fueron descubiertos en cuenta. Eso es una vergüenza. Y estamos a puerta de un nuevo proceso electoral y habrá nuevos asambleístas. Pero veis bien, reconociéndonos al tema, todas estas situaciones comentadas aquí, y hemos aprovechado muy bien el tiempo, permiten, de cara a la realidad, sostener y afirmar que los procesos, o las sentencias de este proceso, han sido forjadas con una clara intencionalidad, apartándose de la verdad procesal, es decir, de la prueba practicada, fraguando sentencias que inequívocamente consiguen la finalidad de deslegitimar la presencia del presidente Correa en un proceso electoral. El recurso de revisión, que es una vía posible, por ahora la idea que tenemos es no presentarlo porque es imprescriptible, en razón que se trata de los mismos jueces, de la misma corte. El recurso, la acción extraordinaria de protección, con todos estos argumentos que tienen que ver con violación de la tutela judicial efectiva 75, 76, derecho de defensa, falta de motivación suficiente, 82, derecho a la seguridad jurídica, además la conformación de tribunales por jueces que no tienen competencia. Todo eso va a servir como artillería para una acción extraordinaria de protección. Y obviamente se da la artillería también para una eventual reclamación en tribunales internacionales. Esa es más o menos la propuesta de lo que se vendrá en el curso de semanas y meses posteriores. Doctor, yo quiero agradecerle por su gentileza, por su tiempo, por su exposición y sobre todo por dar luces a una gran audiencia y un gran sector también que obviamente espera y aspira de la justicia que realmente prevalezca, realmente aparezca y de alguna manera se muestre el Estado de Derecho. Finalmente, muchas gracias y hasta la próxima. Su despedida, su saludo para la audiencia y los habitantes de Manabí. Una despedida muy cariñosa y con mucha gratitud para usted, para la radio y para la audiencia que se quedó casi una hora más o menos escuchándonos y viéndonos. Siempre estaré a la disposición, como decimos también en los motivos, a su mandar. Muchas gracias. Puede ser oportuna mi presencia. Ojalá que esta intervención pueda ser subida a las redes para que pueda ser conocida y también pueda ser discutida. Yo tengo el valor, no lo digo en primera persona, de decir las cosas con frontalidad, pero sostenerlas con suficientes argumentos. Esa es la tarea de un abogado que quiere su profesión como yo quiero la mía. Y le agradezco siempre a Dios la oportunidad que me dio de poder desarrollar mis habilidades en este campo hermoso que es el litigio en el ámbito penal. Nuevamente, muchísimas gracias. Una afectuosa despedida hoy con un fuerte abrazo que es por ahora solamente virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta aquí la entrevista en Radio Capital 105.7 con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Buenas tardes, buen provecho y con su permiso.